caminando Roma, recorriendo por el lugar donde pasó el cortejo. Estamos frente a Plaza Venecia y fíjate la cantidad de gente que hay en este lugar, porque además este fin de semana es un fin de semana largo en Italia, porque ayer fue el Día de la Liberación, entonces fue feriado, y además de la... digamos, de todo lo que se organizó por el fallecimiento del Papa Francisco, bueno, mucha gente moviéndose aquí por Roma y uno se encuentra con gente que viene de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buenos días para Argentina. Bueno, quisieron participar de la despedida del Papa Francisco, pero estuvo un poco difícil por la cantidad de gente. Sí, estuvo muy difícil, se cerró a las 5 de la tarde, llegamos 4:30, llegamos hasta las vallas de la plaza y no hubo forma de poder ingresar. Bueno, ustedes llegaron la semana pasada a Roma y ¿qué sintieron cuando se enteraron de la noticia? Cuando bajamos en el aeropuerto de Roma, creo que eran las 10:30, 11 de la mañana, y no estaba la noticia. Nosotros a sacar el modo avión, ya nos aparecieron todas las noticias de Buenos Aires. Claro. Pero en Roma creo que se habrá esperado a que se dé el comunicado oficial para hacerlo acá en la ciudad. Te hago una pregunta porque muchas veces uno miraba al Papa con ojos argentinos. Sí. ¿Qué notaste acá en Roma con respecto a la mirada del Papa ya con una mirada más global? Que logró unir... Ay, me emociona. Sacó la estructura de la iglesia, que estaba muy alejada de la gente. Y yo no sé si se va... Ay, perdón. Si se va a lograr que la iglesia siga ese camino. Fue un papa humilde, fue el papa que unió, que siguió el legado de Jesús. O sea, no, a todos éramos iguales. Eso me emociona. Muchas gracias, que puedan seguir caminando Roma, los dejamos. Gracias. Que puedan seguir. Hasta luego. La emoción, Eduardo, de la gente, muchos argentinos también, pero también italianos, gente de todos lados del mundo que expresan su sentimiento en todos los casos muy similares y en la misma dirección. Sí, muchísimo movimiento, algunas de las personas que por allí transitan quizás participaron de lo ocurrido en la Plaza San Pedro, otros que están visitando la ciudad, se ve un movimiento más que importante, todo ya empezó a relajarse, ¿no? En materia de controles, no se ve tanta presencia de fuerzas de seguridad. Contanos, Diego. Un poco, porque observás que pasan patrulleros, pasan motos, en definitiva va poco a poco tomando la normalidad Roma, pero no te olvides que hay delegaciones de más de 170 países, por lo tanto hay comitivas que pasan todo el tiempo, autos que van, que vienen, seguridad, así que bueno, y en medio de todo eso, miles y miles y miles de personas caminando Roma. Bien, ¿a qué distancia aproximada del aeropuerto de Fiumicino? Porque hacia allí también habrá un tránsito importante por la seguridad para brindarle justamente protección a cada uno de esos presidentes y monarcas que llegaron, ¿no? Sí, mira, justamente aquí frente a nosotros está pasando otra delegación oficial, es de Azerbaiyán, justamente está pasando frente a nosotros. Imagínate las cápsulas estas de seguridad. Mira, este es un caso típico, Eduardo. Adelante ves un patrullero de los carabineros. Luego viene un vehículo donde van los diplomáticos y luego, más atrás, otros vehículos de seguridad. Esta es una comitiva pequeña, que es la de Azerbaiyán, pero imagínate en otros países que han venido con más comitivas, con más seguridad. En definitiva, es una situación que sorprende hasta los propios romanos ver tantas cápsulas diplomáticas moviéndose todo el tiempo por la ciudad. Pocos eventos se han visto en el mundo con esta movilización y despliegue, ¿no? En cuanto a la seguridad y movilización también de líderes del mundo. Imagínate, Eduardo, Mechi, que se recuerdan cuando en Buenos Aires se hizo el G20 hace unos años, donde bueno, había muchos mandatarios. Bueno, esto uno lo ve acá y dice, esto está multiplicado, no sé por cuánto, pero multiplicado por 10, por 20, no sé. Y aparte en una ciudad que particularmente tiene un acceso acotado a lo que es tránsito, porque lo estamos viendo, tiene mucho de su recorrido donde ni siquiera tenés acceso a auto, entonces se ve mucho más concentrado todo eso. Otra delegación, ¿no? Sí, está por pasar. A ver la bandera. Sí, otra delegación de Sudán en este caso, pasa frente a nosotros la delegación de Sudán. Claro, cuando vimos la comitiva de Estados Unidos era gigante. Bueno, estos países quizás tienen una comitiva reducida, pero igualmente merecen la atención y la seguridad. Sin dudas. Y esto ha sido también planificado, ¿no?
de qué manera se iban a retirar cada una de esas comitivas, también en función de lo importante y de la cantidad de gente que trajo o que llevó cada una de ellas, ¿no? Sí, pero imagínate que todo este operativo se tuvo que organizar en menos de una semana. Claro. Muchas veces cuando hay cumbres de líderes mundiales se organiza con meses, incluso con años de anticipación. En este caso todo se tuvo que organizar en menos de una semana y hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista organizativo, todo ha salido tal cual los organizadores lo fueron previendo. Claro, ver, nadie puede, ahí más, está otra delegación, nadie puede ser indiferente o estar ajeno, ¿no?, a lo que está ocurriendo allí. ¿Quién pasa? ¿Se logra ver? Claro, y en este caso no traían bandera ni pasa muy ni rápido, letrero, Diego. Así que no pudimos advertir. No sé cuál Muy será la rápido, máxima muy ahí, rápido, pero y está lleno de gente. Pero pasan rápido, Sí. La máxima es 30. No le estarían pero respetando. te puedo asegurar que va mucho más rápido. Y Sí. hay tanta gente que muchas veces ni siquiera pueden sostenerse los peatones sobre la vereda. Hay muchos que tienen que bajar a la calzada y esto representa obviamente peligro. Pero imagínate lo que es Roma ahora. Mira, estamos en este lugar que es un lugar muy turístico, que es Plaza Venecia, donde enfrente se encuentra un monumento al soldado desconocido y el monumento de la libertad. A ver, es un lugar muy concurrido. Ahí viene otra delegación. no se alcanzó a distinguir, Sí, a Georgia. ¿no? ¿Georgia? A la delegación de Georgia. Bien, bien. Y te digo Sí, que nuestro ahí camarógrafo pasaron Merino frente a nosotros. está como si fuese en una curva de un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Porque se hace difícil también el trabajo para tomar el paso de la delegación. Sí, pasan muy rápido frente a nosotros, pasa una y otra. Estamos, a ver, para que se den una idea del recorrido que hizo el cortejo entre el Vaticano y la Basílica de Santa María Mayor, estamos como a mitad de camino aproximadamente, porque de hecho nosotros cuando terminamos la cobertura en la zona del Vaticano empezamos a caminar a Santa María Mayor. Ahora nos detuvimos un instante acá para llevarle a ustedes este informe y en un ratito seguiremos avanzando despacito. A ver, otra delegación, en este caso sin sirenas, un poquito más lento porque los taxis van más lento aquí, pero bueno, no traen. A ver, ahora sí se acercan como las de sirenas. fondo, ¿no? Se escucha así. Creo que por la otra calle, sí, por la otra calle pasaron. Bien, bien. Esto es parte de la organización de la desconcentración, ¿no?, de cada uno de los representantes de las distintas delegaciones de los más de 170 países. 170 países, sí, algunos representados por sus líderes, otros a través de comitivas y 10 monarcas que también se hicieron presentes allí en lo que fue el funeral, la última despedida al Papa Francisco, y que ahora seguramente toca emprender el viaje de vuelta a casa. Por eso es que vemos tanto movimiento. Se espera que no se queden muchísimo tiempo más allí en Roma y es lo que estamos observando a través de la cámara de Diego de Nicolás allí. Diego, volvemos en cualquier momento, ¿te parece? ¿Cómo no? Hasta luego. Vamos a hablar ahora con el padre Gustavo Boquín, que lo conoció y mucho a Francisco. Y queremos saber cómo qué lo recordaría o con qué acción en particular lo recordaría. ¿Qué tal, padre? Buen día. Buen día a todos. Lo recordaría, lo recuerdo con su actitud permanente de cercanía a todos, de disponibilidad y cercanía. Era un sacerdote, un obispo, un papa cercano, que uno podía escribirle y le contestaba, llamaba por teléfono, siendo arzobispo de Buenos Aires, y contestaba rápidamente. Un hombre, sí, disponible y cercano, fundamentalmente. No, ni distante, ni inhallable, sino uno sabía dónde encontrarlo y siempre estaba dispuesto a escuchar, a aconsejar, a acompañar, a mostrar la cercanía del Señor. Así como conocíamos historias que se iban contando en el transcurso de los 12 años de pontificado, en estos últimos días como que se aceleró la cantidad de anécdotas que cuentan fieles, particulares, que dicen, a mí me tocó estar cerca de él,
le envié un mensaje y me respondió. Digo, historias muy cercanas, ¿no? Creo que no tomamos todavía dimensión de lo que ha sido, de lo que va a ser siempre el Papa Francisco. Sí, siempre ha mostrado esa actitud fundamental de buen samaritano, ¿no? De mostrarse cercano, de poder consolar. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 1998, siendo él ya arzobispo de Buenos Aires, viviendo en la curia, ahí al lado de la catedral, mi padre falleció después de una enfermedad. El velatorio fue en casa, en el barrio de Flores, y él apareció a las 6 de la mañana a rezar un responso y a acompañar a la familia. Cuando falleció mi madre, no pudo venir, pero envió una nota diciéndome que lo disculpara, que tenía una reunión, creo que de la conferencia episcopal, pero que había rezado por mi madre y que nos acompañaba también en la oración. Y así mantuvo siempre. Recuerdo estallada la guerra ahí en Ucrania, él fue el 8 de diciembre a Piazza España en Roma a rezar, y cuando estaba rezándole a María, la Madre de Jesús, se conmovió. En un momento detuvo la oración y yo noté que estaba conmovido, que se había emocionado. Y entonces le escribí unas notas diciendo que lo acompañaba, y a los pocos días me llegó el agradecimiento de mi oración, ¿no? Y así, digamos, las veces que he tenido la posibilidad de ir a Roma y de pedirle una audiencia para visitarlo, me la ha concedido, una audiencia privada, en medio de la infinidad de obligaciones y de preocupaciones que tenía, ¿no? Eso me estaba pasando por la mente en este momento, con la cantidad de responsabilidades y de momentos de agenda, ¿no? Que no podría cubrir otra persona. Hacerse un tiempo para responder una carta, para hacer un llamado, daba una idea, ¿no?, de lo que representaba como ser humano. Sí, sí. Recuerdo alguna audiencia ahí en Santa Marta o en la sala Pablo VI a las 7:30 de la mañana, y yo cuando llegaba ya había recibido a una o dos personas antes. Y la verdad es que alentaba a la entrega de uno, porque uno llega al final del día y tiene WhatsApp por contestar, mails, y dice, bueno, estoy cansado, no tengo tiempo, pero muchas veces he pensado, si él se hacía tiempo, ¿cómo yo no me voy a hacer tiempo para contestar? ¿Cómo uno no va a tener tiempo? Claro. ¿No? Hay una frase que es muy importante, ¿no?, y que quizás representa mucho en la vida y en todo lo que quiso significar el Papa Francisco. Digo, cuando lo ordenan obispo, ¿cuál es esa frase? Cuando a él lo ordenan obispo, tienen que elegir un lema, y él elige el lema, me miró con misericordia y me eligió, ¿no? Me miró con misericordia y me amó, que es una frase de la Biblia cuando Jesús llama a Leví, al cobrador de impuestos, a ser discípulo, ¿no? Siempre tuvo presente esa condición de ser un pecador llamado por la misericordia de Jesús. Y desde esa consigna, desde esa conciencia, siempre se mantuvo cercano con todos, y especialmente con los, entre comillas, más alejados de la iglesia, ¿no? Él no tenía ningún problema en establecer vínculos con gente que estaba sometida al mundo de la trata, o gente que estaba en condiciones verdaderamente infrahumanas de vida. Siempre se mantuvo cercano a los más vulnerables, ¿no? Pero desde esa conciencia, soy pecador y Jesús me ha mirado con misericordia y me rescata, me salva, ¿no? Y desde esos gestos me parece que pudo lograr esa cercanía con aquellos que de a poco se fueron alejando en sus creencias, o que tal vez ya no confiaban en esa iglesia como institución, y me parece que con su rol y estos gestos que vos contabas, hizo que esa gente empiece a volcarse una vez más a la creencia del catolicismo. Sí, sí. Bueno, nunca hemos de olvidar, ¿no?, que Jesús dice en el Evangelio, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y todos somos pecadores
todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos heridas. Por eso también él ya desde Buenos Aires, siendo obispo, el Jueves Santo quiso ir a lavar los pies a los que estaban en una cárcel o en un hospital o estaban de algún modo en un lugar de dolor, ¿no? Sí. Y ponerse al servicio, sí, exactamente. Esa frase, miserando, atque leyendo, te miré con misericordia, me miró con misericordia y me llamó, ha grabado, sí, su condición de cristiano, de sacerdote, de obispo y de papa. Quizás es muy argentino lo que voy a decir, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que va a costar encontrar un papa que signifique tanto como Francisco. Quizás me equivoque, ¿no? Pero que esté tan pendiente de las periferias, que incite o que diga hagan lío, dejen de estar quietos, ¿no? Que promueva tanto. Sí, bueno, en la providencia de Dios, Él nos dará el Papa que necesita la Iglesia y que guíe, pero ciertamente nosotros los argentinos es un don que tenemos, la cercanía, ¿no? Acá viene un extranjero y rápidamente es recibido, es invitado a un asado, a diferencia de otras culturas que mantienen mucho tiempo la distancia, que no invitan, que son muy protocolares. Nosotros rápidamente... Yo trabajo en la Universidad Católica y los alumnos que vienen de intercambio notan eso, ¿no? En nosotros, en nuestra cultura, que es maravilloso. Y eso creo que Francisco lo encarnó. Quiso rápidamente, después de ser elegido Papa, ir a Lampedusa para mostrar su cercanía con los que sobrevivían al mar Mediterráneo, al cruce en balsas. Y así continuamente, ¿no? Siempre ir a las periferias. Bueno, nos dejó este legado, este testimonio. Y bueno, tenemos que tener también apertura para recibir al sucesor de Pedro del 2025 en adelante, ¿no? Sí, en la misa el cardenal Batista Re dijo, era un papa atento a todo, ¿no? Y cercano a la gente, y dijo que en algún momento él siempre se hacía un tiempo para escuchar lo que la sociedad estaba pidiendo, ¿no? Más allá de lo que la estructura de la Iglesia Católica le podía indicar, ¿no? De la dirección hacia dónde ir. Y sí, fíjate, por ejemplo, un documento muy importante que ha causado un impacto y causa un impacto muy considerable, no solamente dentro de la Iglesia, sino fuera de la Iglesia, Laudato Si, la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Que es una problemática que afecta a la creación, a la naturaleza, pero también a la vida de las personas. Clarito. También Fratelli Tutti, llamándonos a la fraternidad, ¿no? Y también, por ejemplo, el sínodo sobre la Amazonía, que se hizo en Roma, digamos, preocupado. Sí, siempre ha tenido una mirada de diálogo no solamente con la Iglesia, sino también con las angustias, las búsquedas, las alegrías, las tristezas del mundo, ¿no? Sin dudas. Cuando fue la pandemia, ¿no? Claro. Que citó ahí a San Pedro en esa plaza que hoy vemos llena, él solo dando un mensaje de esperanza. Padre Boquín, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias y que tengan buena jornada. Igual. Gracias. Volvemos a Roma, estamos aquí con Diego de Nicolás. Diego, de concentración de aquellos que estuvieron en la Plaza San Pedro y un movimiento de un sábado de muchos turistas que se sienten atraídos también por lo que está ocurriendo. Sí, Eduardo, hay un poco de todo, ¿no? Por un lado, ahora se mezclan en las calles de Roma aquellos que han venido a darle el último adiós a Francisco, y también hay muchos turistas que no es que la situación ha pasado inadvertido, pero quizás no son de fe católica o Francisco no ha significado lo que ha significado para los romanos o para el resto de la gente que está aquí. Y bueno, todos se mezclan aquí caminando. Fíjate esta imagen que estamos ahora teniendo de delante de nuestra vista, con el Coliseo de fondo. A nuestra izquierda la zona del Foro Romano, que ahora se encuentra en plena etapa de restauración. Estamos caminando nosotros por todo el recorrido que hizo el féretro con los restos del Papa Francisco. Imagínate que hay muchos chicos, muchos grupos jóvenes, parte del jubileo que justamente había concentrado en estos días aquí en Roma, una gran cantidad de jóvenes por estos días. Bueno, muchos ahora
se encuentran circulando por aquí luego de esta despedida al Papa Francisco, y que poco a poco van regresando a los lugares donde se están hospedando o siguen recorriendo esta zona de Roma, Eduardo. Bien, si querés hablar con alguna de las personas que se encuentra allí. Sí, vamos, a ver, te pido un instante que nos vamos acercando a la gente que está por aquí, vamos a tratar de hablar con ellos. A veces no es fácil, hay mucha gente que está muy predispuesta a hablar, hay otros que prefieren que no, entonces siempre pedimos permiso antes de hacerlo. Bien. Para no incomodar. Una familia completa. Una familia completa ahí, sí. Sí. Claro, A ver. ¿Cómo están? Buen día. Un segundito. ¿Cómo están para la televisión de Argentina? ¿De dónde son? Somos de España, de Sevilla. De Sevilla, bueno. ¿Han participado de la despedida al Papa Francisco? Sí, hemos podido verlo un poco más adelante y también ayer pudimos asistir a una misa en la Basílica de Santa María, donde será enterrado, y la verdad que fue muy bonita. Sí. Bueno, cuéntenos con esa mirada española qué ha significado el Papa Francisco. Pues la verdad que ha sido un Papa muy importante y que ha respetado a todo el mundo, los ha incluido, y creo que se va a quedar en el recuerdo para la historia, vamos. Sí, yo creo que ha sido un Papa muy para estos tiempos, que ha hecho un gran trabajo, sobre todo con los jóvenes, creo yo. ¿Cómo imaginan el futuro de la Iglesia ahora? Bueno, pues yo espero que continúe tal que así, porque creo que se estaban haciendo las cosas muy bien y ya está. Igual, la verdad. Muchas gracias. Las dejamos que puedan continuar con el recorrido. Joven. Hasta luego. Bien, una interesante mirada joven, como dice Mechi. Le hablaba mucho a los jóvenes. Mucho. Siempre, le hablaba mucho. Mira, yo anoté una frase que me quedó en uno de los mensajes de Francisco. Abrite y soñá, pensá que el mundo con vos puede ser distinto. Generarle eso a un joven es mucho, es el inicio de un gran camino, ¿no? Pensar que podés cambiar las cosas, más allá de todo lo que ocurre, de todas las injusticias, de todo lo que uno observa que no funciona, ¿no? Decirle, abrite y soñá, pensá que el mundo con vos puede ser distinto. Es colocarlo al joven o a quien corresponda en un lugar de protagonismo absoluto, ¿no? Y esa cercanía que tenía incluso a través de ese documental que se hizo con la participación de algunos adolescentes, en el que pudo entablar una conversación íntima con cada uno de ellos y donde le pudieron preguntar cosas que hasta les parecía insólitas las respuestas, como preguntar si el Papa sabía cuando se estaba hablando de alguien no binario de qué se trataba, y él decía, por supuesto que sí, y era un poco también lo que contaban estas chicas, ¿no? Que se pudo ayornar a los tiempos que vivimos. Entonces, efectivamente, pudo lograr esa cercanía. Bien, Diego, más testimonios si tenés por allí a mano. A ver, vamos a tratar de seguir caminando, vamos con Claudio. Mira, te quiero mostrar una cosa, Eduardo. Hay tanta gente, obviamente se junta algo de suciedad, por más que la gente respeta. Ya están limpiando todas las calles de Roma con estas barredoras. Y mira, te queremos mostrar también, como parte del operativo de seguridad. Fíjate. Vamos a esperar un segundo que pase la ambulancia. Te quería mostrar, por ejemplo, efectivos de seguridad con esos aparatos gigantes. Esos son elementos antidrones. Con esos elementos se crea una especie de campo de inhibición. Sí, entonces los drones no pueden sobrevolar. Es una medida de seguridad. La hemos visto en Buenos Aires, pero quizás con no tanta presencia y fuerza como la hemos visto en Roma durante estos días. Muchos jóvenes, si querés ir en busca de testimonios, fue muy interesante escuchar a las jóvenes españolas dando su mirada y pidiendo continuidad, ¿no? A ver, quiero ir para eso. Sí, quiero ir a ver hacia algún sector donde haya más jóvenes, a ver. Justamente había unos chicos con cintas amarillas. A ver, venga, quiere hablar para Argentina. ¿De dónde vive usted? De La Pampa. De La Pampa. ¿Está de visita o vive en Roma? Estamos paseando con mi hija. Con su hija, bueno. Sí. ¿Pudieron despedir al Papa Francisco? No lo alcanzamos a ver porque era un mundo, no alcanzamos a llegar, pero estuvimos cerquita, sí. Cerquita, sí, bueno. ¿Qué sintieron?
Emoción, no sé cómo decirlo, emoción. Quiero hablar con tu hija, sé que te está grabando, pero quiero hablar con ella. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, pudieron despedir al Papa Francisco, me decía, un poco hacia la distancia, Sí, no cerquita. ayer fuimos al Vaticano, pero era un mundo de gente, así que no, fue imposible. Sí, bueno, ¿y qué sentís por el Papa Francisco ahora que ha partido? La verdad no soy católica, pero bueno, se siente en la gente el sentimiento. Se siente. Sí. ¿Lo pudiste notar acá en Roma? Sí. Había creo que 250.000 personas ayer, así que era para pasar la seguridad nada más estuvimos 2 horas para poder entrar. Como a veces, bueno, se lo ve como un Papa argentino que ha trascendido obviamente la frontera de nuestro país. ¿Cómo ves esa llegada que ha tenido a nivel global? La verdad que en los tours que hicimos en todos te hablan del Papa y de lo humilde que era y demás, así que creo que en todo el mundo quedó grabado eso. Muchas gracias, No, nos vamos a seguir caminando mientras nos acercamos a algunos grupos de jóvenes que vimos por acá.